Hermanos, damos muchas gracias al Señor por concedernos hoy estar nuevamente acá reunidos como la iglesia del Señor Jesucristo, en su expresión en cada localidad. Hoy estamos acá en la iglesia local de Suba, donde como orábamos el Señor nos ha puesto para hacer testimonio de la luz que vino al mundo, que es Cristo. Y esta iglesia es su candelero, o sea, es la que transmite también esa luz. Pero Él es el aceite de las lámparas. Sin Él, sin su Espíritu, este candelero no podría tener luz. Entonces damos gracias al Señor porque es por su causa, por la causa de Cristo, que la iglesia existe, que la iglesia está y que podemos nosotros aquí dar un testimonio de vida en Cristo. Amén. Me uno a la oración de Danielito, de nuestros hermanos, confiando en que el Señor nos ayudará a compartir su palabra, a entenderla, a asimilarla, ayudará a nuestro entendimiento, nuestra debilidad. Los guardará a ustedes de mí, para que sea el Señor de verdad que use este instrumento de manera correcta y me guarde a mí de mí mismo. Amén, hermanos. Confiamos en el Señor que así será. En la palabra de Dios hemos aprendido que cuando se nombra a la mujer, muchas de aquellas mujeres que están en la palabra de Dios, podemos aplicar sus vidas y su testimonio como una tipología de la iglesia. En el caso de la Virgen María, pues es una tipología muy cercana también de la iglesia. Entonces hay unos aspectos que he sentido en mi corazón que podamos compartir acerca de la vida de iglesia, de la comunión de los santos en la iglesia, pero he sentido comenzar por ahí, por lo que sucedió con la Virgen María. Amén, hermano. Entonces vamos al Evangelio de Lucas, confiemos en que el Señor nos ayude con el tiempo y podamos expresar pues la carga que tengo en mi espíritu hoy. Vamos al Evangelio de Lucas 1:26, desde ahí podemos leer. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos al 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí comenzamos a ver ese corazón de María. ¿Por qué María fue escogida entre todas las mujeres de la tierra que existían en ese tiempo? El corazón de María era un corazón humilde y sencillo, que es como es la iglesia. Ayer compartíamos algo de esto y en otros lugares. Ahí en Hechos de los Apóstoles dice el Señor que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero porque la iglesia era alegre y sencilla. Entonces, el corazón de María era un corazón así, era alegre, sencillo, era humilde delante del Señor, era dispuesta para el Señor y estaba atenta a la voluntad del Señor. El Señor conocía su corazón y por eso sabía que ella era la que podía
portar dentro de sí ese santo ser que había de nacer. El corazón de la iglesia debe ser así, de esa manera, siempre dispuesto para lo que el Señor quiera hacer con ella, siempre atenta a la voluntad del Señor. Esa debe ser la iglesia. La iglesia debe ser sumisa al Señor, obediente al Señor siempre, para que el Señor en ella pueda comenzar a formar a Cristo, como lo comenzó a formar en la Virgen María. En Cristo, en la formación de Cristo en el vientre de la Virgen María, se dieron todas las cosas que se dan en un ser humano normal, ¿sí? La única diferencia fue la concepción. Dios, siendo creador de todas las cosas, Él creó la semilla del hombre y la semilla de la mujer, pero Él fue quien fecundó ese óvulo de María, ¿sí? De manera espiritual, sin relación íntima. La concepción fue divina y humana, porque María tenía el óvulo humano, pero el Padre envió la semilla divina, amén. Entonces en María comenzó a crecer este ser divino humano. Y ahí comenzamos a ver lo que sucede en la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para permitir que Cristo se forme en ella, que haya la concepción de Cristo en ella. La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, como tipología de la mujer en la Biblia, la iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Y leemos en la Biblia que dice, la iglesia reconoce que Cristo es su cabeza. Entonces, Dios viene y trae las semillas de Cristo y del Evangelio a la iglesia. Pero si la iglesia no tiene una buena habitación, un buen lugar, ¿sí? Un vientre bien preparado para que esa semilla vaya creciendo, Cristo no se formará en la iglesia. Y así como el bebecito al que el Señor le va dando todo lo que es el cuerpo humano, pues en la iglesia el cuerpo de Cristo no podrá ser formado si la iglesia no tiene ese corazón humilde y sencillo para permitir que se realice lo que el Señor quiera en ella. Al ver que el Señor escogía a María y a José para que fueran los padres de Cristo, pensaría uno que en ese momento pues los escogió entre millones de personas que existían ya en ese mundo, pues no iban a pasar dificultades, ¿sí? Antes iban a ser ya sostenidos, cuidados, iban a ser protegidos, pero lo que vemos es algo completamente diferente. El santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Pero dónde nació? En un pesebre. No había ni siquiera lugar para ellos en esa ciudad, porque todo estaba lleno, porque venía la fiesta. Entonces, así nace Cristo en la iglesia. No es fácil, no es algo liviano la formación de Cristo en la iglesia. Es en medio de dificultad y es en medio de un mundo que va a ser hostil con la iglesia, que va a ser hostil con esa semilla. Y desde el principio de la concepción vemos el mover divino. Cuando la semilla es fecundada, comienza, lo sabemos por la ciencia, la división celular. Y esa célula comienza a dividirse en miles y millones de células, ¿sí? Que son las que el Señor va a dirigir cada una a un lugar del cuerpo donde Él sabe que esa célula debe ir a realizar un trabajo y debe ser atendida. Cuando Cristo comienza a formarse en la iglesia, comienza a replicar su palabra, comienza ahí mismo a multiplicar su palabra y a multiplicar todo el servicio de los santos en la iglesia. Y los dones del Espíritu y todos los ministerios y las operaciones comienzan ahí mismo a estar atentos a funcionar en cada uno de los santos que se están formando en la iglesia, en quienes Cristo está siendo formado, amén. Entonces, eso no se da de manera sencilla y de manera liviana, sino con dificultad. Normalmente la iglesia tiene que abrirse paso a través del mundo, con la hostilidad del mundo, con la dificultad del mundo, para que Cristo pueda ser formado en ella. Eso lo vemos también en Apocalipsis 12, donde dice que la mujer
que va a dar a luz está gimiendo con dolores de parto y ahí mismo donde va a dar a luz, el dragón está esperando para devorar al niño que va a dar a luz. Pero dice que este niño es arrebatado, ¿sí? Y la mujer es enviada al desierto para ser cuidada y para ser sostenida. Entonces, miren cómo toda esta tipología habla de la dificultad que vive la iglesia para que Cristo sea formado en ella, que es la misma dificultad que vive la mujer para que la criatura se vaya formando en ella. Cuando el bebecito se va formando en el vientre de la mujer, toda su fisionomía y su fisiología cambia. Todo su ser cambia completamente de adentro hacia afuera. ¿Sí? Todas sus entrañas son acomodadas de manera diferente, se corren, se van inclusive hacia los lados, su contextura cambia, sus sentimientos cambian, sus emociones cambian, sus pensamientos cambian, todo el ser cambia. Y en la iglesia sucede lo mismo. Cuando el Señor comienza a edificar una iglesia en una localidad, en determinado lugar, esa localidad comienza a sufrir un cambio. Y mientras la iglesia comienza a concebir en él a Cristo y Cristo comienza a crecer en ella, la iglesia comienza a sufrir todos esos dolores y todos esos cambios fisiológicos. Entonces, la forma como llegábamos todos, con todas nuestras cosas del mundo, con todo lo que trajimos del mundo, tiene que ser comenzado a transformarse, porque todo lo que nosotros traemos debe ser moldeado y debe ser trabajado de tal manera que trabaje en función de Cristo, que es el que se está formando en la iglesia. Amén. Es muy significativo que Dios haya permitido que sea en las entrañas de la mujer donde se forme el ser que van a ser, porque la palabra del Señor dice que debemos amarlo de toda nuestra voluntad, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? De todo nuestro corazón. Y esa palabra corazón en el griego es de todas nuestras entrañas, de todos nuestros riñones, ¿sí? O sea, desde adentro de nosotros es de donde debemos amarlo. Entonces mire qué significativo como el Señor permitió que sea en las entrañas de la mujer donde se forme el ser que van a ser. Entonces Cristo se forma en las entrañas de la iglesia. Por eso cuando Cristo comienza a trabajar en nuestras vidas, toca lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu llega y toca allá adentro donde nadie más conoce, donde solo Él, que nos conoce mejor que nosotros mismos, conoce. Y en la intimidad de nuestro ser comienza a trabajar. Son 9 meses los que dura normalmente la concepción del bebé, el crecimiento del bebé en el estómago de la mujer. Y el 9 es un número particular en la Biblia, porque es un número que no es tan claro y definido como el 1, como el 2, como el 3, como el 4, que uno sabemos que el 1 refiere a Dios, el 2 a Cristo, la redención, el 3 la Trinidad, el 4 la creación, el 5 la gracia, el 6 del hombre, el 7 la plenitud, ¿sí? El 8 la redención, ¿sí? Lo vamos viendo a lo largo de la palabra, el 10 las naciones, ¿cierto? Pero el 9 no está tan claro, no está tan definido en la Biblia. Y eso habla de lo que hace el Señor en esos 9 meses, porque Él trabaja es en lo oculto. El bebecito va siendo formado adentro. Dice el Salmo 139, y voy a irlos diciendo, digamos así de memoria, pero si desean mis hermanos podemos consultarlo. El Salmo 139, inspirado por el Espíritu Santo en David, dice David: bien que en lo oculto fui formado. ¿Sí? Leamos uno de esos apartes para que disfrutemos de esto que el Espíritu nos da aquí por medio del rey David. En el 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mire qué misterioso todo esto. Mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi embrión, también está bien dicho. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Entonces, cuando Cristo comienza a formarse en la iglesia, que es la formación de Cristo en cada creyente, el Señor trabaja en lo oculto con cada uno. Una de las trampas que el diablo pone a las personas para venir a la iglesia y recibir a Cristo es que en ellas comienza a haber un temor que cuando lleguen a la iglesia, Dios va a desnudar todo su pecado y toda su vida mundana y todos van a saber lo que Él estaba haciendo. Y esa es una mentira del diablo, ¿sí? Que sopla al oído. Dice, ¿cómo vas a ir allá que te descubran toda tu inmundicia y lo que tú estabas haciendo anoche mismo, o ayer mismo, o antes de salir para acá? Y muchas personas por eso demoran su llegada a Cristo y a la iglesia. Piensan que el Señor ahí los va a avergonzar. Y el Señor sí los avergüenza, pero en privado, en lo oculto, en su interior. Pues esa es la conciencia de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Nos hace dar vergüenza de nuestra maldad, que es lo que llamamos comúnmente que el remordimiento. Sí, hiciste algo y quedas pensando todo el día, no debía haberle contestado así a mi mamá, por ejemplo. ¿Cierto? Esa es la conciencia, que es una función del espíritu, avisando, diciéndote está mal lo que hiciste. Entonces viene lo que en el mundo cotidiano se llama el remordimiento. ¿Y eso qué es? Una vergüenza, un avergonzamiento porque hicimos mal. Entonces el Señor sí lo hace, pero lo hace en privado, adentro nuestro. Y a medida que lo está haciendo, va formando todas estas partes que la palabra nos va diciendo de la que está compuesta el ser humano. Entendemos por Tesalonicenses que todo nuestro ser, dice el Señor ahí en el 5:23, dice, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Entonces ese ser que se va formando está dotado ya de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Solo que todavía no todas esas tres partes están activas y están trabajando, se van formando. Sí, y lo mismo fue con el Cristo en el vientre de la Virgen María, tal como nosotros se fue formando, porque en Cristo se cumple la naturaleza divina y humana. Por eso el arca del pacto era de madera de acacia que tipifica la humanidad nuestra y fue cubierta de oro, pero no solo por dentro, sino también por fuera. Porque Cristo, ¿qué es lo que hace con nuestra humanidad? Primero la embellece de adentro hacia afuera. El Señor trabaja de adentro hacia afuera. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Por eso vemos en el mundo el culto al cuerpo, ¿sí ven? La última parte del ser humano. Y luego el alma, pues simplemente se rinde a la carne y el cuerpo hace lo que el alma le diga y el espíritu por allá dormidito, no ausente, dormidito. Entonces, eso es lo que va pasando con nuestro cuerpo. Cristo trabaja de adentro hacia afuera. Primero vivifica nuestro espíritu, salva nuestro espíritu para que el alma pueda someterse y el cuerpo obedezca ahora sí al espíritu, no haga lo que quiere. Entonces, ese ser va siendo constituido de espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros no somos espíritu, solo espíritu. Tenemos este cuerpo. Entonces este cuerpo debe ir siendo recubierto, ¿sí? Como va diciendo aquí la palabra, y lo dice también en Job. Vamos rápidamente ahí a Job, ahí atrásito de los salmos. Job 10. Voy a leer varios versículos. Entonces Job 10:8 dice, tus manos me hicieron y me formaron. En el 11 dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Ahí en Job 12 dice también, 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito, o sea la respiración de todo el género humano. Entonces, ¿por qué voy hablando de estas cosas que el Señor va formando en el hombre? Porque como estamos viendo la tipología de la concepción de Cristo
en el vientre de la Virgen María, y la Virgen María es tipología de la Iglesia, pues la concepción de Cristo y la formación de Cristo como hombre en el vientre de la Virgen María es tipología de la formación de Cristo espiritual en la Iglesia, amén. Y debemos ver de todo esto que se va componiendo la formación de Cristo en nosotros. Recordé otro pasaje que veámoslo rápidamente en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces miren cómo aquí va profetizando el nacimiento de Cristo y la formación de Cristo en María. ¿Y a dónde es donde quiero llegar con todo esto? Dice la palabra del Señor que Él es el que va formando a Cristo en nosotros y va haciendo que la iglesia sea un cuerpo, que sea el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo tiene una manera de moverse, una manera de desenvolverse, una manera de comportarse, ¿sí? Reconociendo que Cristo es su cabeza. Cuando la iglesia no reconoce a Cristo como su cabeza, sino que hay otro centro, sino que hay otras cosas que ocupan el lugar de Cristo, se mueve desordenadamente, se mueve sin dar testimonio de la vida de Cristo en él, se mueve como si no tuviera el hálito, ¿sí? El aliento de la vida de Cristo en ella. Y es lo que vemos ahora. Nosotros vemos, pareciera como que la iglesia y las grandes congregaciones o denominaciones, pareciera como que el nombre de Cristo ahí es testificado y es invocado y que se está moviendo de una manera muy organizada, pero en realidad no es a Cristo a quien le están dando la gloria. En realidad solo han llegado a una parte de la revelación. Muchos comenzamos por ahí, muchos recibimos al Señor por ahí, no los atacamos ni más faltaba, al contrario. Oramos por ellos para que ellos sean rescatados, recuperados, para que ellos tengan la revelación completa. Pero la forma como ese cuerpo se está comportando no es la correcta, como dice la palabra. Por eso la iglesia se ve como dispersa, como que no tiene un orden. Entonces vemos que entre ellos mismos se protegen de no reunirse en ningún otro lugar, ¿cierto? Y a quienes nos reunimos sin nombre, sin aviso, sin nada de eso, pues nos catalogan como que es algo extraño. A mí me han llegado a decir que secta es esa, ¿sí? Porque pareciera que si ven, el cuerpo no está funcionando correctamente, porque no está armónico en su funcionamiento, no está trabajando y funcionando como lo dice el Señor en su palabra. Entonces, acerca de este funcionamiento, también dejó el Señor escritas cosas en su palabra, de cómo es que debe la iglesia moverse como un solo cuerpo, como un solo hombre, que es Cristo morando en ella, Cristo ya formado en ella, amén. Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos primero a Efesios, al libro de los Efesios. Podemos leerlo desde el 4:9, dice: y eso de que subió, hablando de Cristo, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren cómo leíamos ahorita que el ser fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Y miren acá cómo nos dice que el Señor tuvo que descender hasta lo más profundo de la tierra, ¿sí? Para ser allí juzgado y luego subir en gloria, y dice llenarlo todo, dice. Y Él mismo dio o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces mire cómo comienza a decir, el Señor da todos estos dones
¿sí? Para que el cuerpo sea edificado. Y ahorita vamos a ver qué son todas estas cosas que el Señor da a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahí donde dice conocimiento, ahí no es solo conocimiento, es epignosis, es el pleno conocimiento. Nosotros no, el Espíritu no quiere que solo conozcamos, sino que lo conozcamos todo, a plenitud. Y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces miren cómo vamos leyendo aquí algo que es un crecimiento de Cristo en la iglesia, ¿sí? La iglesia debe llegar a una estatura, a la estatura del varón perfecto. Y el bebecito debe llegar a la completación del término de la gestación para que pueda nacer. Si no, faltarían cosas en su formación, y eso lo entendemos que así sucede. Cuando vienen los bebecitos antes de tiempo, a veces o mueren, o a veces tienen que tenerlos en incubadora, o esto que se llama mamá canguro, porque falta que se formen sus pulmoncitos, o a veces partes de riñones, el hígado de él, o algo cognoscitivo, falta que se forme hasta que lleguen los 9 meses. Entonces dice: y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí ya entra otra parte. Dice el Señor que en ese cuerpo de Cristo hay coyunturas que se ayudan mutuamente. Esta palabra que se ayuda mutuamente quiere decir que hay en las que hay suministro o suministración de nutrientes. Dice, según la actividad propia de cada miembro, o sea, de cada parte del cuerpo, para recibir su crecimiento para ir edificándose. Entonces ya estamos viendo las otras partes que componen este ser. Vamos ahí adelante a Colosenses 2. Leamos desde el 18, dice. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, ¿sí? Pues un cuerpo sin cabeza es una abominación, está mal. Tiene que estar asido a la cabeza, no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces miren, hermanos, cómo unimos la suma de la palabra y vamos entendiendo cómo es que Cristo es formado en la iglesia, ¿sí? Y vamos recibiendo la tipología de Cristo formado en el vientre de la Virgen María. Entonces, ese cuerpo, ese ser de ese bebé que comienza a tener esa multiplicación celular, y cada célula se le va dando una función, y cada célula va ayudando al crecimiento de ese ser, va siendo alimentado por la mamá para que reciba los nutrientes necesarios para que crezca, se forme y cada célula trabaje de la manera correcta como debe trabajar. Entonces, la misma iglesia, ¿sí?, con el suministro del alimento del Espíritu Santo, que es por la palabra, va recibiendo los nutrientes de Dios para que ella pueda permitir que Cristo sea formado en ella como un solo cuerpo, y cada miembro del cuerpo pueda ejercer la función que debe ejercer en el lugar que debe ejercer. Amén. Entonces, esta tipología del cuerpo humano aplica bien a la tipología de lo que es la iglesia. Por eso el Señor la usó, porque cada uno de nosotros tiene un lugar exacto, un lugar de funcionamiento en ese cuerpo, sin el que el cuerpo queda funcionando mal. Si los miembros del cuerpo que el Señor ha puesto en la iglesia
no están funcionando de la manera correcta, Cristo no va a ser totalmente formado en ella, ¿sí? Por ejemplo, si mi mano derecha sufre algo, ¿sí?, y no está funcionando correctamente, todo mi cuerpo es afectado, no solamente mi mano. Todo el cuerpo se afecta, todo el cuerpo se duele. Si me duele porque me dio un frío o algo, todo el cuerpo se duele con ella. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando hay un miembro del cuerpo que está funcionando mal, que está actuando mal, no solo que esté en problemas, en dificultad, que está actuando mal, así sea en lo oculto, llega un momento en que eso es manifestado en el cuerpo y el cuerpo lo sufre. Nosotros a veces de un momento a otro sentimos un dolor, ¿cierto? En nuestro cuerpo físico y nosotros, pero ¿de dónde me dolió esto? ¿Qué pasó? Resulta que hay algo que venía trabajando mal hasta que se manifiesta. Por eso podemos tomar como esa tipología del cuerpo. En la iglesia hay indicadores de que algo no está funcionando bien, ¿sí? Y llega un momento en que la iglesia no sabe qué es lo que sucede, pero llega un momento en que se manifiesta lo que estaba sucediendo. Cuando la voluntad del Señor es que haya un candelero en cada localidad. Y cuando un candelero se establece y el Señor comienza a trabajar en él y a formar a Cristo en él, y después el candelero por movimientos de los hermanos desaparece, algo pasó en ese candelero, algo pasó en ese cuerpo, algo pasó que no estaba funcionando bien y no sabíamos que el Señor no permitió que se continuara el testimonio, el Señor no permitió que la carga estuviera en todos y que así se fueran unos, otros continuaran con la carga. Eso no es simplemente algo ligero que hoy había iglesia aquí, mañana ya no lo hay. No, ¿por qué? No, porque todos se fueron. No es así tan ligero y tan sencillo. Algo pasaba. O una iglesia local cuando sus miembros no se reúnen en ella, o cuando no llegan nuevas personas, nuevos añadidos a la iglesia, algo pasa y hay que orar al Señor. A veces pasa en los aires, ¿sí? A veces pasa, es donde no nos damos cuenta, pero algo pasa. Entonces hay que orar para que el Señor muestre qué es lo que sucede. A veces los hermanos están enfermitos y nosotros cuando nos unimos en la oración de la iglesia por ese hermano, muchas veces hemos orado, Señor, saca a la luz lo que está oculto en la enfermedad de nuestro hermano, porque a veces los médicos no saben qué es lo que sucede, ni sus parientes ni nadie saben qué es lo que pasa, hasta que investigan y se dan cuenta. Entonces, en el crecimiento de Cristo en la iglesia, en la formación de Cristo en la iglesia, debe haber una normalidad, ¿sí?, en cada uno de sus miembros. Debe haber un trabajo conjunto y mancomunado de cada uno de sus miembros, todos trabajando con el suministro del Espíritu en función de ese ser que se está formando, que es Cristo en la iglesia. Amén. Entonces, cuando eso no sucede, algo está pasando. Alguno de los nutrientes no está llegando. Por ejemplo, hay lugares que se reúnen como cristianos en torno a Cristo, no sabemos, pero digamos lo que es iglesia, pero donde no se lee la palabra de Dios, donde casi no se lee, ni se profundiza en la palabra de Dios. Entonces, ese cuerpo no tiene buenos nutrientes para sostenerse, no tiene un buen esqueleto como que aguante y soporte los tendones, los músculos y todo lo que se debe formar en el cuerpo. Hay otras congregaciones donde se le da mucho lugar a la palabra y es palabra todo el tiempo, pero no se alaba al Señor ni se ora. Hay otras donde validan solamente el Nuevo Testamento e invalidan el Antiguo Testamento. Hay otras donde solamente toda la reunión es alabanza, alabanza y alabanza y alabanza y no se da lugar a la oración o la predicación de la palabra. Ese es un cuerpo que está funcionando mal, ¿sí? Que las coyunturas, ¿sí?, y sus nutrientes no están llegando bien. Ahora, ¿qué pasa en esa iglesia? Pues dice la palabra, por lo que estábamos leyendo, que hay algo que se llama las coyunturas. Dice ahí en Hebreos 4:12 que la palabra del Señor es viva y es eficaz,
¿cierto? Y penetra, ¿cierto? Hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿cierto? Y también hasta separar las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Entonces, qué linda es esta palabra coyuntura. Coyuntura viene de yugo, de coyunda. Entonces, hay veces que el Señor permite que haya un yugo en la iglesia, ¿cierto? Para nosotros. Permite que haya como ese roce de las coyunturas, pero es formando a Cristo en nosotros. Si el bebé no aprende a gatear, sino que lo ponen de una vez a caminar, sus piernitas se van a torcer porque no tiene la fuerza todavía para sostenerse en pie. Pero cuando comienza a gatear, comienza a tener fuercita aquí en la cadera, comienza a tener fuercita en las rodillas, comienza a tener fuercita en las manos, y esa fuerza que hace le duele al bebé en sus coyunturas, ¿sí? Le duele todas sus coyunturas, pero es necesaria para que pueda caminar. Y cuando comienza a caminar, también le duelen sus piecitos, ¿sí? Hasta que ya coge fuerza. Entonces hay veces el Señor aprieta las coyunturas en la iglesia del cuerpo. Hay veces que la presión es como más fuerte, como cuando estamos levantando algo muy pesado, que nos queda doliendo aquí el codo, nos queda doliendo donde son en las piernas, la cadera, algo muy difícil. Pero es porque el Señor está fortaleciendo el cuerpo. Por eso cuando el Señor a veces permite las dificultades en la iglesia y vientos soplan, como estábamos leyendo, tratan de soplar vientos de otras doctrinas o estratagemas o dificultades o malos entendidos en la iglesia, hay que mantenerse en la iglesia, hay que sostener la iglesia, hay que esperar, porque lo que está haciendo el Señor es fortaleciendo la iglesia para que pueda ese cuerpo sostenerse y no esté debilitado y no se caiga a la primera dificultad. Amén. Entonces, miren cómo esa tipología del cuerpo de Cristo aplica a la iglesia. Ahora, la cabeza que nosotros decimos que es Cristo en la iglesia, hemos compartido ya varias veces cómo en la fisionomía que el Señor hizo de la iglesia, del cuerpo, en la cabeza, dejó una parte en todo el centro del cerebro que se llama la silla turca, ¿sí? Donde está el hipotálamo, y que es la que dirige todo el cuerpo. Es la que manda las señales eléctricas y nerviosas a todo el cuerpo para que el cuerpo se mueva armoniosamente, ¿sí? Y que la dirección que envíe, si se mueva la mano, yo no mueva el pie, ¿cierto? Y si se oiga, yo pueda oír y no oler, ¿sí? Entonces, es así como el Señor nos puso armónicamente en el cuerpo. Entonces, cuando el Señor nos dice a los que somos pies que caminen, pues nosotros no tenemos que tratar de aplaudir, sino de caminar. Cuando el Señor nos dice oiga, pues no tenemos que tratar de hablar, porque el Señor quiere es que oigamos primero. Y cuando nos permite hablar, pues no debemos tratar es de oler o de hacer, porque el Señor dice hable. Entonces el Señor nos pone en la iglesia a hacer determinadas funciones y actividades, y a veces nosotros queremos hacer otras. Como dice en Romanos 12 y Corintios 12, ¿sí? Dice que Él puso los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿cierto? Pero hay veces que yo no quiero ser oído, sino que quiero ser ojo, porque yo lo veo todo, ¿cierto? Y a veces no quiere ser boca, sino que quiere ser nariz. Y no, si el Señor nos puso a nosotros con determinada función en el cuerpo, esa es la función que debemos hacer. A veces queremos todos servir a las mesas, pero no tenemos la gracia para servir a las mesas. Nos molesta que nos pidan cada rato un favor. A veces queremos nosotros predicar la palabra, pero no tenemos la gracia para predicar la palabra, sino para servir a las mesas, ¿sí? Hay veces queremos nosotros estar en eminencia y que nos reconozcan, ¿cierto? Y que se den cuenta que es como, ese hermano es como si fuera el corazón de la iglesia, es como si fuera los pulmones, ¿sí? Los órganos vitales. Pero resulta que cuando eso sucede nos envanecemos, nos crecemos, ¿cierto? Y el Señor tiene que coger otra vez y bajarnos de allí. Entonces no era para nosotros. El Señor más bien permite. A mí me parece muy curioso lo que sucede con el apéndice en el organismo.
porque el Señor nos dio, esa creo que es una glándula, ¿sí? El apéndice, pero se puede extirpar, se puede quitar, ¿sí ve? Entonces a mí me parece curioso, yo digo, Señor, ¿cómo así que un órgano del cuerpo se puede quitar? ¿Cierto? Y de adentro se puede, pero se puede quitar. Entonces hay veces sucede eso. El Señor, hay veces los miembros están funcionando mal, ¿cierto? Es un apéndice, quiere ser el corazón, quiere ser el que irrigue todos los nutrientes, y el Señor a veces tiene que quitar por un tiempo al hermanito. Tiene que tenerlo por allá un ratico tratándolo, terminando de moldear para que cuando Él venga ocupe su lugar correcto, ¿sí? Ocupe su función correcta. O me sorprende los riñones, que uno pueda vivir sin uno, ¿sí? Nos dio dos, ¿cierto? Pero puede uno vivir sin uno de ellos. Muy extraño, ¿sí? Son cosas extrañas que son tipología para la iglesia. Entonces, en la iglesia hay cosas que son vitales, ¿sí? Amar al Señor desde las entrañas, desde adentro de nosotros, con todo nuestro ser, de toda nuestra fuerza, de toda nuestra voluntad, de todo nuestro corazón. Y al prójimo como a sí mismo. Dice, ese es el primer y gran mandamiento, y los dejó junticos los dos mandamientos. ¿Sí bien? Entonces, eso de nuestras entrañas son cosas vitales que deben darse en la iglesia. Esa forma de cómo debemos nosotros vivir la vida de iglesia, en armonía como un cuerpo, no funcionando mal, no rebelándose los unos a los otros. Y ya para terminar quiero decir una historia que es secular, pero que aplica mucho. Una vez los órganos del cuerpo se rebelaron y comenzaron a discutir entre sí cuál era el más importante. Yo creo que algunos la han leído, la han escuchado. ¿Quién era el más importante? Y el corazón dijo, yo soy el más importante, porque si yo no bombeo la sangre, pues no le llega sangre a todo el organismo y se muere. Entonces el cerebro dijo, no, yo soy el más importante, porque si yo no le digo a usted que mande la sangre, pues usted no puede mandar la sangre. Entonces dijeron los pulmones, no, nosotros somos los más importantes, porque si la sangre no está oxigenada, pues no sirve para nada. Y nosotros somos los que entramos el oxígeno por la sangre, para la sangre. Y así todos se fueron revelando y revelando y revelando, cuando llegó un momento en el que el corazón empezó a latir despacio, a enfermarse, los pulmones no podían respirar bien, el cerebro no podía coordinar sus ideas, y empezaron a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Corazón, ¿está bien? Sí, pero siento algo extraño. Pulmones, ¿están bien? Sí, pero no sabemos por qué no podemos respirar bien. El cerebro ese que está funcionando me dijo, no, yo no logro coordinar todo lo que debo decirle, no sé qué es lo que pasa, miremos, busquemos. Y buscando, se dieron cuenta que en el intestino se había detenido toda la evacuación de todo lo que no servía en el cuerpo. Todo lo que era basura para el cuerpo, que el cuerpo ya no necesitaba, no se pudo expulsar, sino que se quedó ahí detenido. Y como se quedó detenido, comenzó a enfermar a todo el cuerpo, y comenzó a hacerle daño a todo el cuerpo, y comenzó a contaminar todo el cuerpo. Entonces ahí el corazón, los pulmones, el cerebro y todos los demás órganos se dieron cuenta que todos son importantes, ¿sí? Y hablaron allá con el intestino, ¿sí? Con el duodeno, y le dijeron, por favor, evacúe, porque si no el cuerpo no va a funcionar bien. Y evacuaron y sacaron lo que el cuerpo ya no servía, y funcionó bien, siguió funcionando bien, y ya no volvieron a creerse los unos más importantes que los otros. Entonces, hermanos, en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. No podemos demeritar a nadie, no podemos despreciar a nadie. Todos. Lo que no es importante debe ser evacuado del cuerpo, sacado fuera, pero no incluye a los hermanos. Los hermanos no son los que son sacados fuera y echados fuera, no, son órganos del cuerpo, miembros del cuerpo, porque la iglesia es un organismo vivo. ¿Sí ven? Se mueve como un cuerpo. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude para ahora que el Señor está haciendo todos estos movimientos en las iglesias locales y en su iglesia universal, y trae y mueve hermanos y lleva y vuelve y trae y restaura hermanos nuevamente, ¿cierto?
nos dé un corazón humilde, sencillo para recibirlos, para discernir, para entender lo que el Señor está haciendo, para suministrar bien los nutrientes a todo el cuerpo y no que actuemos de manera orgullosa o tal vez legalista, pensando que no, como este hermanito se fue y volvió, no, este hermano ya no, no, porque son miembros del cuerpo de Cristo y es suficiente con que sean miembros del cuerpo y Cristo también haya muerto por ellos, muerto por ellos, para que los recibamos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Muchas gracias por este compartir y bueno, la paz del Señor sea con todos, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor.